Bien amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una gráfica en tres dimensiones. Para hacer una gráfica en tres dimensiones, lo que primero tenemos que hacer es definir un dominio. Y para definir el dominio vamos a utilizar este comando. Bueno, veamos el comando para definir un dominio. Eso va a ser de la siguiente manera. Vamos a definir entre corchetes los valores que van a tomar X y los valores que van a tomar Y. Y lo vamos a igualar al comando meshGrid. Entonces en ese comando meshGrid lo que vamos a hacer es ver de dónde a dónde va a variar tanto X y tanto Y, porque para ese par es donde estamos utilizando este comando, tanto para X y para Y van a tener un mismo dominio, es decir, lo que vamos a formar aquí es un cuadrado y va a ser, mi dominio va a ser desde menos 2 hasta 2, pero antes le puedo poner un paso por ejemplo de 0.1. Entonces al hacerlo nos va a generar ciertos valores que yo no quiero que me muestre en este momento, y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Además de esto debo definir una función, la función que yo quiero dibujar, por ejemplo z, y z podríamos inventarnos una función cualquiera, cualquier función, por ejemplo de la exponencial de menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, menos y también al cuadrado, Pero aquí observo algo bastante particular. Me doy cuenta que aquí tanto los valores de x como los valores de y van a estar almacenados como si fuese un vector. Y cuando trabajamos con vectores y matrices, no son las operaciones usuales, sino tenemos que definir con un punto, así como hemos hecho para la multiplicación. También hacemos lo mismo para la potencia. Entonces podemos guardar esta expresión y con el comando mesh podemos dibujar la superficie que nos sale. Mesh de x, y, z. X, y sería el dominio y la función o la imagen sería los z. Entonces ejecutamos eso y nos debe aparecer una gráfica. Bueno, en este momento apareció esta gráfica. Esta gráfica es el correspondiente a esta función. X por la exponencial de menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Miren, hemos utilizado un comando, el comando mesh, pero nosotros también podemos utilizar el comando mesh, pero el comando mesh c. Ese c me va a indicar que va a dibujar el contorno de la superficie, o sea, la proyección en nuestro dominio. Veamos qué sucede cuando ejecutamos ese comando. Como ustedes pueden ver, antes la gráfica anterior no tenía estas curvas de nivel proyectadas sobre la superficie. En cambio ahora con ese comando se ha dibujado esa superficie. Lo que también podemos ver es solamente otro comando. A ver qué nos sale si es que digitamos el comando surf. El comando surf. Ejecutémoslo y veamos cuál es nuestro dibujo. Bueno, nos ha salido un enmayado mucho más suave y lo ha proyectado de otro color, ¿no? Está mucho más vistoso nuestro gráfico. Aparte de este comando surf, también hay otro comando. Por ejemplo, podemos utilizar el comando mesh z. Mesh z de x, y, z. X, y, z. Entonces veamos qué es lo que nos sale con este comando. Miren, el comando mesh z nos va a permitir obtener la gráfica con sus fronteras de este dominio, ¿no? Miren, ya está encajonado.
es como si estuviese en un cajón. Entonces eso nos dibuja el comando meshz. Nos da la gráfica con las fronteras de su respectivo dominio. Aparte de esto, también hay otro comando que se llama el comando surfc. Miren, surfc de x, y, z. Esto también, este comando nos debe dar nuestra gráfica que obtuvimos con este comando, pero en la base debe estar proyectadas sus curvas de nivel. Veamos qué sucede. Como vemos, aquí también tenemos las curvas de nivel. Pero si quisiera solamente las curvas de nivel, tenemos el comando contour. Contour de x, y, z. X, y, z. Entonces veamos qué es lo que nos queda si es que digitamos ese comando. Fíjense, tenemos solamente las curvas de nivel proyectadas, ¿no? En este caso será la gráfica que se hunde hacia abajo y la gráfica que sobresale de nuestro plano. Podemos utilizar también el comando contour en 3D, es decir, dibujar a esos contornos o esas curvas de nivel en el espacio. Entonces para eso utilizamos el comando contourc. Entonces si ejecutamos, bueno, hay un error en esto. A ver, podemos utilizar otro comando entonces. Este comando no nos está funcionando. El comando contour en 3D. En 3. Entonces veamos cuál es el resultado de ese dibujo. Como vemos, aquí tenemos las curvas de nivel, pero dibujados ya en el espacio tridimensional. Bueno, eso sería con respecto a las gráficas en 3 dimensiones en el MATLAB. Si les interesa seguir conociendo más funciones acerca del MATLAB, los invito a que puedan ver los siguientes videos.